Hoy vamos a meternos de lleno en una de las ideas científicas más alucinantes y polémicas que han surgido últimamente. Pensemos en esto. La posibilidad de que ahí, escondido en nuestro propio ADN, a plena vista, haya un segundo código, como un lenguaje secreto que se nos ha estado escapando durante décadas. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues vamos a ver qué hay de cierto. Y para que se entienda el calibre de lo que estamos hablando, vamos a empezar con una frase del doctor John Stamatoyanopoulos, que es el investigador principal de todo este lío. Dijo y citó: "Ahora sabemos que esta suposición básica sobre la lectura del genoma humano se perdió la mitad de la película. Ojo, la mitad. Es que es una de esas frases que te deja pensando, que te obliga a prestar atención sí o sí". La historia empieza en 2013. Un equipo de la Universidad de Washington publica un artículo en Science, que, para quien no lo sepa, es una de las revistas científicas más importantes del mundo. Y lo que decían parecía que lo ponía todo patas arriba. Básicamente que nuestro código genético estaba haciendo un 2 por 1, comunicando dos tipos de instrucciones a la vez. Un lenguaje escrito literalmente uno encima del otro. Una locura. Vale, pero para entender de verdad por qué este anuncio causó tantísimo revuelo, primero tenemos que dar un pasito atrás y repasar lo básico, ¿no? Lo que creíamos saber, lo que dábamos por sentado sobre cómo funciona nuestro genoma. A ver, el código genético que se descifró en los años 60 es básicamente el manual de instrucciones de la vida. Es el sistema, las reglas que usan nuestras células para leer esas famosas letras del ADN, la A, C, G y T, y convertirlas en proteínas. Y las proteínas lo son todo, ¿eh? Son los ladrillos y las máquinas que nos construyen y nos hacen funcionar. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿eso es todo? ¿El genoma es solo un simple manual para fabricar proteínas y ya está? Pues la respuesta, y esto la ciencia lo ha ido viendo cada vez más claro, es que no, para nada. Es que los científicos ya sabían desde hace mucho que el genoma es mucho más que una lista de ingredientes. Tiene como capas de información, mucho más sutiles. La clave no es solo qué genes tienes, sino cómo, cuándo y dónde se encienden o se apagan. Es un sistema de control, de regulación, que es una auténtica pasada de complejo. Un ejemplo genial de esto es algo llamado splicing alternativo. Es un mecanismo alucinante que permite que un solo gen pueda producir un montón de proteínas diferentes. Es como si con los mismos ingredientes, harina, huevos, azúcar, pudieras hacer una tarta, o galletas o un bizcocho, solo cambiando un poco el proceso. Esto ya nos decía que la idea de un gen, una proteína, se quedaba muy corta. Pero es que hay más. Está también la idea del código de histonas. A ver, nuestro ADN no está por ahí flotando a lo loco en la célula. Está súper empaquetado, enrollado alrededor de unas proteínas, las histonas, como si fuera hilo en un carrete. Pues resulta que los cambios químicos en esos carretes también funcionan como interruptores, para decidir qué genes se leen y cuáles no. Y ojo, esa información ni siquiera está en las letras del ADN. Está fuera. Muy bien, con todo este contexto de lo complejo que es el genoma, volvemos al meollo de la cuestión, al descubrimiento de 2013. Y aquí está la pregunta clave. ¿Lo que encontraron era de verdad una capa de información totalmente nueva, un segundo lenguaje secreto? ¿O era simplemente ponerle un nombre chulo a algo que en el fondo ya se sospechaba que existía? Y aquí entra la palabra clave que se inventaron estos investigadores: duplión. ¿Qué es un duplión? Pues a ver, un codón es un grupito de 3 letras de ADN. Su trabajo de toda la vida es decir, pon este aminoácido aquí para construir una proteína. Pues bien, un duplión es un codón que tiene doblete. Por un lado, hace eso, especificar el aminoácido, y a la vez, por otro, le da a la célula instrucciones de control, le dice cómo regular los genes. Para que nos entendamos, es como una palabra que tiene un doble sentido. Por ejemplo, la palabra gato puede ser el animal o la herramienta. La misma palabra, dos significados. Pues esto es igual. La misma secuencia de 3 letras de ADN estaba mandando 2 mensajes a la vez a la célula. Un mensaje para construir y otro para controlar. Una capa de información puesta justo encima de la otra. Y lo más bestia de todo esto no es solo que existan, sino cuántos hay. Porque el dato clave del estudio, el que de verdad llamó la atención, es que calcularon que más o menos el 15% de todos nuestros codones son duones de estos. Un 15%. O sea, no es una cosa rara, no es una anécdota. Es una parte fundamental de cómo está escrito nuestro genoma. Y claro, como es lógico, cuando lanzas una afirmación tan potente, la gente reacciona. Y la reacción fue inmediata y fue fuerte. Y esto nos lleva de cabeza al choque de trenes, el bombo publicitario contra la cruda realidad científica. Y en esta tabla se ve perfectamente el abismo. Por un lado, la nota de prensa de la universidad, que tiraba de titulares espectaculares. 2 lenguajes separados, permanecieron ocultos, nos perdimos la mitad de la película.
Y por otro, la respuesta de una parte de la comunidad científica, que fue mucho más, digamos, escéptica. Un artículo muy crítico en Forbes lo tachó de exagerado, y en realidad no es nuevo, y llegó a titular que no se engañen con el bombo de los duones del ADN. Entonces, ¿qué decían exactamente los críticos? Bueno, su argumento principal era que la idea de que las mismas secuencias que crean proteínas también pudieran tener funciones de control no era nueva. Que eso ya se sabía, o al menos se sospechaba. Lo que sí que le reconocían al estudio, y esto es clave, es que hizo un trabajo muy bueno al ponerle números a la cosa, al cuantificar lo común que era este fenómeno. También confirmó que juega un papel en la evolución, y por supuesto le dio un nombre pegadizo, duón, que eso siempre ayuda. Entonces, ¿quién tenía razón? ¿Los que lo anunciaron a bombo y platillo o los que lo criticaron? Pues como pasa casi siempre en la ciencia, la verdad seguramente está en un punto intermedio, en los matices. Vamos a intentar ver la foto completa y a sacar alguna conclusión de todo este debate. El punto crucial es que toda esta polémica de los duones es un caso de estudio perfecto sobre cómo funciona la comunicación de la ciencia. Nos enseña el abismo que puede haber entre las conclusiones, a menudo muy cautelosas, de un artículo científico y el lenguaje súper llamativo, casi sensacionalista, de una nota de prensa que lo que busca es, lógicamente, salir en los titularios. Y sin embargo, si volvemos a otra frase del mismo investigador, del Dr. Stamatoyiannopoulos, encontramos un punto en el que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, está de acuerdo. Él dijo, el ADN es un dispositivo de almacenamiento de información increíblemente poderoso que la naturaleza ha explotado al máximo de formas inesperadas. Y en esa idea, en que el ADN es una maravilla de la optimización y la densidad de información, ahí sí que no hay debate. Todos, tanto los que lo descubrieron como los que lo criticaron, estarían de acuerdo. Así que, al final, más allá de si la palabra duplezón es la correcta o no, de si fue un descubrimiento revolucionario o una confirmación de algo que se sospechaba, todo este episodio nos deja con una pregunta que es sencillamente fascinante y que es el motor de la ciencia. ¿Cuántas capas más de información, cuántos otros lenguajes secretos siguen ahí, escondidos en la increíble complejidad de nuestro genoma, esperando a que alguien, por fin, los descifre?